Entonces, en la práctica tenían que determinar si estas tripletas eran triángulos o no. Entonces, veamos la primera. ¿Se acuerdan qué era lo que se hacía en ese tipo de ejercicios? Sí, Sí. ¿Qué se hacía? Se agarraban los dos, se agarraban las dos signas, o sea, los dos que son menores, se sumaban y si eran mayor que el otro, era un triángulo, y si no, no. Ok, ¿era lo mismo que me iba a decir, Jimena? ¿O Judith? ¿Quién fue la que me habló? Judith. Y Es- ajá, ok, entonces, en este primero, ¿quiénes son los menores? 6 y 3. 3 y 6. Bueno, Correcto, ajá. 6 y 3. Entonces, tomamos el 6 y el 3 y los vamos a sumar. ¿Cuánto es 6 más 3? 9. 9. ¿Y 9 es mayor que 8 o menor que 8? Es mayor, así que sí es triángulo. Mayor. Ok, mayor que 8, 9 mayor que 8, entonces sí es triángulo. Ven que es muy fácil. Aquí en el B, 9, 17 y 12. ¿Quiénes son los menores? 12 y 9. 12 y 9. Entonces lo sumamos. 9 más 12. ¿Cuánto nos da? En 21. 21. ¿Y 21 es mayor que 17 o menor que 17? Es mayor, Entonces es un Mayor. triángulo. es triángulo. Sí es triángulo. Veamos el que Profe, sigue. Dime. en la C, yo tuve una duda porque, digamos, 6 más 3 daba 9. Y el Ajá. otro cosa también era 9, así que daba igual. Así que yo puse que no era triángulo porque tenía que ser mayor el otro menor. Si la definición dice que tienen que ser mayores, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Porque me pone. Esta la vemos mañana para realmente investigar eso. ¿Está bien? Bueno, Y asegurarles eso. Vamos a ver esta de aquí. Como todos son iguales, entonces 8 más 8, 16. Y 16 es mayor que 8, ¿verdad? ujú. Entonces sí Sí. es triángulo. Yo ahí me confundí porque como no habían medidas menores, pensé que no se podía hacer. Ah, no, sí, sí se puede hacer. De hecho, esto es un triángulo equilátero, porque todos sus lados miden igual. ¿Se acuerdan de ese triángulo? Que todos los lados miden igual. Sí. Sí. Vamos con este de aquí. Dice que tenemos 9 y 6 como medidas menores. ¿Cuánto es 9 Sí, más se 6? suman. 15. 15. 15. ¿Y 15 es mayor que 20 o menor que 20? Menor Menor, no así lo que no es es. triángulo. Entonces no es un triángulo. Jimena, Adriana, Dylan, Isaac, ¿van entendiendo ¿Qué hasta pasa, ahí? profe? Chicos, se escucha Sí. mucha bullilla. ¿Van entendiendo hasta ahí, chicos? Sí. Jimena, Sí. Jimena, Sí, Adriana, profe. ¿cómo? Que sí, profe. Ah, bueno. Chicos, vean, si tienen duda en algo, no tengan vergüenza en preguntar por sus compañeros. Pregunten con confianza que yo siempre les voy a ayudar. ¿Está bien? Ok. Chicos, en esta C yo estoy casi seguro que no es un triángulo, porque la definición dice que tiene que ser mayor y me está dando igual. Entonces, estoy casi seguro que no es un triángulo. Y yo puse que no era. Vamos a ver una cosa. Entonces, aquí, ¿quiénes son las menores? 13 Este, y... 13 y 12 y 12. 13. 12 y 13. Y los vamos a sumar, ¿verdad? 12 más 13, porque lo que tenemos que hacer es sumar las menores. ¿Cuánto nos da 12 más 13? 25. 25. Y tenemos que compararla, después de que sumamos las menores, tenemos que compararla con el lado que no usamos. Aquí lo vamos a comparar con 15.
Es Y es mayor, así que sí es triángulo. es mayor. Mayor la suma, ¿verdad? Entonces sí es triángulo. Vamos con el de abajo, a ver. Tomamos 2, tomamos 4, que son las menores, ¿verdad? Ujú. 2 más Sí. 4, 6. 6. Y lo comparamos con el que sí, con el que no usamos, perdón. ¿Y quién es más grande? 6, así 6. que sí es triángulo. Entonces es un triángulo. Sí. Sí, es un triángulo. Sí es triángulo. Profe, Dime. en la C, Ajá. cuando se suman 6 y 3, da el mismo resultado. Sí, es lo que estamos hablando desde hace rato. Sí, pero es que, o sea, ¿ahí cómo se hace? Fue lo que les acabo de decir. Leonel puso que no era un triángulo. Para mi criterio, tampoco es un triángulo, porque la definición dice que tiene que ser mayor, no igual, ni menor, dice Ok. mayor. Entonces, les acabo de decir que este lo vamos a hacer mañana, que me dejen terminar de investigar sobre casos como este. ¿Está bien? Ok. Y el que sigue da igual, profe, que da el mismo número, o sea, 3 y 3. Ok. Así en este da lo mismo. 2 y 1, 3, pasa lo mismo. Para mi criterio no es triángulo, porque no está cumpliendo la definición. La definición decía que la suma de los menores tenía que ser mayor que el otro. Nunca dice igual, ¿verdad? Entonces, para mi criterio, igual que Lionel, para mí no es un triángulo. Pero estos dos, entonces los vemos mañana, para estar Ok. totalmente seguros. 12, 15 y 12 12. más 12. 12 más 12. 24. 12 más 24. 12. Tomamos las menores, ¿verdad? Sí. Y nos da 24 y lo comparamos con el otro lado, que es 15. Y es más grande la suma, ¿verdad? Sí, así Sí. que Y sí. por ende es triángulo. Sí es triángulo. Entonces, vamos a ir revisándonos, ¿verdad? Y poniéndonos check. Y los que no lo hicieron, le toman una foto, después ven el video para que nos dé tiempo. Ok. Entonces, borro todo y bajamos. Bueno, dije que no las iba a hacer todas y al final casi que las hice todas. Sí, vamos por aquí. Entonces, Profe, nos faltaron las últimas de abajo. sí, vamos con estas, con la J, la K y la L. Ok. Entonces, ¿quiénes son las menores en la J? 18 y 24. 18 y 24. Los tomamos y los sumamos. 18 más 24. ¿Cuánto nos da? 42. 32. Y lo comparamos con el lado que no usamos. Y es más grande, ¿verdad? Sí, Sí, así que es por un ende triángulo. es triángulo. O sea, ahí la mayoría son triángulos. Sí, la mayoría nos dieron triángulos. Vamos con la K. Las menores, 6 y 7. Las sumamos. 13. Y lo 13 y comparamos con el otro lado y es más grande la suma. Entonces sí es triángulo. Y vamos con el último. Las menores, 8 y 10, ¿verdad? Sí, 18. 8 más 10, 18. 18. Lo comparamos con 16 y es más grande, Y es ¿verdad? mayor, así que sí es triángulo. Sí, la mayoría nos dieron triángulos. Sí es triángulo. Entonces ahí se chequean esto con el video. O ahorita si lo tienen ahí a mano, se lo chequean. Y pasamos al siguiente. Dice que aquí en esta figura anotemos lo que nos piden. Dice, escriban los 3 lados, o sea, segmentos del triángulo. ¿Cuáles son? Primero, ¿Le puedo decir lo que yo puse? sí, dime, a ver. Yo puse el lado BF, BF, voy que puse este lápiz. BF, ajá. el lado CF CF, ajá. y el lado CB. Y CB, correcto. Como estamos hablando de segmentos, son pedacitos, chicos. Entonces, si ustedes se vienen al triángulo, ustedes ven que el triángulo comienza aquí en B
y baja hasta F. No está ni tocando a la H, no está ni tocando a la I. El triángulo está aquí adentro, ¿verdad? Después dice FC, que está aquí, Como a la mitad. un pedacito. ¿Ves? La mitad no es exactamente, pero sí un pedacito. Bueno, Entonces, si vemos el triángulo aquí, sí. entonces borramos todo lo demás. Entonces, el triángulo que se nos forma es el triángulo. Ustedes lo pueden escribir afuera para estar seguros. Es el triángulo BFC. Dice, anote los 3 vértices del triángulo. ¿Cuáles son los 3 vértices del triángulo? F, B y C. Correcto. F, B y C. Como son vértices, son puntos, entonces van con letra mayúscula. Dice, anote los 3 ángulos internos. Entonces, voy a borrar aquí este dibujito. Chicos, quiero que me participen todos, solo me están participando los mismos. Entonces, este triángulo tiene aquí un ángulo, ¿verdad? ¿Cuál es Sí. ese ángulo? Mm, El B, ¿no? Se puede poner solo B, pero es que si yo pongo solo B, yo no sé si estoy hablando. Si ustedes me ponen B, yo no sé si me están hablando de este ángulo, de este ángulo, de este ángulo o de este ángulo. Yo en esa Pues, parte me enredé. Yo puse F, B, C. ¿Cómo pusieron? entonces, F, B, C. Sí, así puse yo. profe. Sí, ese está bien, FBC. Dime, Ok. ahí Ah, ok, pusimos, ok, ya. ahí pusimos el azul, el FBC. Vamos a Yo ver, puse, quiero que, no, espere, Leo. Jimena, ok. ¿me escuchas? Sí, Vamos a ver, el ángulo F. Pero si yo pongo F, estaría hablando de 4. ¿Cómo lo escribiría para que me quede aquí dentro del triángulo? Tranquilas. em, E, ¿Eh? I, F. No, ese ángulo que usted me está diciendo es este de aquí, E y F. Acuérdese que yo sigo el orden de las letras que usted me escribe. Si usted me dice E y F, me estaría diciendo ese de ahí. Entonces no me funciona. Usualmente nosotros lo sacamos de aquí, del nombre del triángulo. Eso se Lo- distingue por el número del centro. Por el número, por la letra del centro. Entonces, vea, Jime, hay 2 formas de escribir este ángulo F. Porque estamos hablando del interno, ¿verdad? Estamos hablando de aquí adentro. Entonces, usted se puede venir aquí al triángulo y puede escribirlo de cualquier manera en la que la F me quede en el centro. O sea, B, F, C o C, F, B. Véalo aquí. B, F, C o C, F, B. Veámoslo de otra manera. El ángulo está dentro del triángulo porque es interno, ¿verdad? Sí, Sí, Si yo sigo aquí el patrón así, ¿dónde me quedo ese ángulo? ¿Dentro del triángulo o fuera del triángulo? fuera del triángulo. No, no está fuera dentro. del triángulo, está aquí adentro, véalo. Ah, sí. Está ahí dentro. ¿Y cuál fue el orden que hice? B, F, C. ¿Entendido? Sí, puedo hacer la Sí. otra. Voy, ángulo, B, F, C. Sí, dime la otra, que sería este de aquí. Sería. Yo puse FBC, BCF. Ahí está, Me B, falta. C, F. Yo los dos últimos los puse diferentes, pero igual con la cosa interna. Usted puso C, F, B Sí, y no, mentira, puso CBF. CBF es este mismo. Ah, mira. Vean que en el centro me tienen que quedar los vértices y tienen que ser diferentes. Como son 3 ángulos internos, me tienen Ah, que no, pero quedar en ese. Usted no pero yo puso no F. puse yo no puse el de FBC. Ay, como usted me lo dijo. Entonces, vean que aquí me quedo en el centro la B, en el centro la F y en el centro la C.
Me quedaron diferentes porque tienen que ser tres ángulos diferentes. ¿Entendido? Ok. Los Sí. de los lados son los que me determinan que son ángulos internos. Porque si yo me posiciono en la B, aquí, me estoy posicionando en la B y me vengo al primero, me dice que me vaya para la F y que me vaya para la C. Entonces, ¿dónde me quedó el ángulo? Adentro, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Sí. Pero si nos venimos en este segundo, dice que es el ángulo F. Entonces yo me vengo al ángulo F, como ustedes me dicen, que es el centro. F. Y entonces se me dice, suba al B y váyase al C. Es un ángulo interno. Sí. Y ahí está el ángulo Sí. interno, ¿verdad? Eso es lo que ustedes pueden hacer, ustedes, y creo que es más fácil. Vean el C, vean el C. Se ponen aquí en el C y lo marcan. Y como me están pidiendo un interno, me voy para la B y me voy para la F. Y aquí se me formó el ángulo interno. ¿Quién es? B, C, F. ¿Entendido? Sí. Sí. Ok. Este último sí es el más complicadito, que dice que anotemos tres ángulos externos del triángulo en la que su prolongación es en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Ahí sí yo me Entonces, enredo un toque. No sé si los que puse son buenos. ¿el reloj va para allá o va para allá? ¿Uno o dos? Va para la derecha. Para Para el la uno, Dos, uno. dos, para dos. la Digo, uno. uno. Uno, ¿verdad? Entonces, yo voy a escoger un lado del triángulo, el que sea, este de aquí, ¿y para dónde me voy? Para, Derecha. para la derecha. Entonces, ¿cuál es ese ángulo? El ángulo FBH. No, eso sería una recta. HBF. HBF. Chicos, el ángulo, véanlo aquí. Sería ABH. Es un ángulo externo. Si Antes de HS. DFH. me... DBH. Ujú. Judith me dijo DBH y Dylan me dijo HBC. Cualquiera de los dos está bien, porque ahí se me está formando mi ángulo externo. HBC o HBD, no importa. Nos venimos para el otro lado del triángulo, para este de aquí, para este de aquí. No vean la recta, chicos. Esto es para que ustedes se den la idea de cuál lado es el que estamos usando. Entonces nos venimos a este lado de aquí. Y vamos a sacar el externo. Vamos a ver, para acá sale este aquí. Ay, juepuña. Ese de aquí. ¿Cuál es ese ángulo? ECD. SD, correcto. ECD. Y luego vamos a finalizar con este de aquí. ¿Cuál es ese? HFE. H, F, I. Muy bien. Vean. Grabando. Sí. Es que... Listo. Vean aquí. Aquí no, lo único que tenían que hacer era escribir el teorema 1. Que era la suma de los ángulos internos suman 180. Ujú. El teorema 2. La suma de los ángulos externos suman 360. Teorema 3. ¿Cuál es el teorema 3? Un ángulo externo y un ángulo interno que están consecutivos forman ángulos parlineales, es decir,
Juntos suman 180. Correcto. Un ángulo interno y un ángulo externo me forman par lineal. ¿Qué era par lineal? Tenemos aquí una recta y aquí un rayo. Entonces, un ángulo externo y un ángulo interno me forman par lineal y juntos me suman 180. Aquí está el triángulo, ¿verdad? Entonces aquí me queda un ángulo interno y un ángulo externo. Eso es lo que quiere decir ese teorema. Y el teorema 4, La medida de un ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos opuestos a él. correcto. Con esos teoremas yo lo que quería era que recordaran. ¿Para qué? Para empezar a resolver ejercicios. Dice aquí, determine el valor de X y Y aplicando los teoremas estudiados en clase, en cada uno de los siguientes triángulos. Entonces, Profe, dime. ahorita que veo todos esos triángulos, ninguno lleva Y. ¿Sí? Al final. El último. Sí, solo el último. Sí, Yo me pero enredé tenía- con eso porque pensé que algunos no se veían la Y y pensé que ya van Y. Me enredé, pero al final lo hice bien. No, no, no. Es porque en algunos viene Y y en otros no. Entonces, veamos aquí. Ustedes siempre tienen que entender, definir, analizar o ver dónde está la variable o lo que necesitamos encontrar. En este caso de aquí, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? ¿Un ángulo interno o un ángulo externo? Interno. 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 Entonces, ¿cuál teorema me sirve? El 1. El 1. El 1, ¿verdad? Porque tenemos que encontrar un ángulo interno. El teorema 1, ¿qué nos dice? Que los tres juntitos me suman 180. Entonces, lo que hacemos es hacerle como una inversa al teorema. Yo tomo 180, 180 ajá, menos 80. 42 menos 80. ¿cuánto nos da eso? 58. Y con eso de ahí, encontramos que X mide 58 grados. ¿Vieron qué fácil? Sí, demasiado. Jimena, ¿lo entendiste? Adriana, ¿lo entendiste? Isaac. Chicos, Sí, Sí. profe. Sí, Sí. profe. vean, cuando tenemos un triángulo y necesitamos encontrar un tercer ángulo, si es interno, ¿verdad? Si es interno, tenemos dos y nos falta uno, entonces lo único que hacemos es restárselo a 180, a los otros dos, para encontrar el tercero. Eso es lo que quiere decir ese teorema. Veamos este de aquí. ¿Es un ángulo interno o un ángulo externo lo que nos falta? Interno. Interno. Y tenemos los otros dos internos, ¿verdad? Sí. Ustedes tienen que analizar eso, ver si tenemos los otros dos internos para poderlo aplicar. Si no los tenemos, tenemos que hacer otra cosa. Pero en este caso sí tenemos los dos internos. Entonces, vamos a lo mismo. Teorema 1. Teorema 1. Casi que todos son teorema 1. Bueno, la mayoría. Dice que 180 menos ¿cuánto? Menos Menos 27. 27 menos 18. ¿Y cuánto da eso? 135. Entonces, X en este triángulo mide 135 grados. ¿Entendido? Sí. Sí. Listo. Borro todo. Y bajamos. Vamos con este de aquí. Vean, chicos. Entonces, X, ¿es un ángulo interno o un ángulo externo? Externo. 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 Para averiguar externos, tenemos varios teoremas. Ok. Ustedes tienen que ver cuál nos sirve. Nos servirá el teorema 2, que dice que tenemos que restarle a 360 a los otros dos ángulos externos. No, No. No, ¿por Creo qué no que nos sirve? ¿Por qué no nos sirve ese otro? Porque no, porque, ajá, porque no dígame. tiene ángulos externos. No tiene Porque ángulos no, externos. no tenemos ángulos externos. Yo los puedo calcular, pero no los tenemos. Entonces, como no los tenemos, no puedo usar el teorema 2. ¿Cuál teorema me sirve aquí? El 4.
El teorema 4. ¿Por qué el teorema 4? El teorema Porque- 4, ¿qué decía, Leonel? El teorema 4, ya le digo. El teorema 4 decía que la medida de un ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos opuestos a él. O sea, 78 más 70 es lo que da la X. Correcto. Dice aquí, vea que tenemos un ángulo externo, lo vemos todos. Sí. Y tenemos dos internos que están opuestos a él. ¿Por qué están opuestos a él? Porque no está aquí a la par. Están al otro lado totalmente, los ven. Ujú. Sí. Entonces, ¿qué dice el teorema? Dice que si nosotros tenemos el externo y dos internos opuestos a él, yo solamente lo sumo y ya encontramos ese externo, que es exactamente lo mismo. Entonces ponemos que x es igual a 78 más 70. ¿Cuánto nos da eso? 148. 148 grados. Entonces, Tienes de la par es igual. esta x mide 148 grados. ¿Entendido? Sí. Sí. Isaac. Isaac, Adriana, Jimena, les pregunto a ustedes porque ustedes no me están contestando nada, no están participando, entonces para si me fue Sí, algo. profe. Sí. Y se fue Isaac. Eso quedó en evidencia. ¿Sí van entendiendo, Jimé y Adriana? Sí. Sí. Listo. Segura, si tienen duda me dicen, ¿verdad? La idea es que vayamos contestando todos para ir entendiendo poco a poco y todos ir entendiendo bien. Correcto, esa es la idea. Pero se me fue el internet ahí. Sí, Isaac. Entonces, chicos, este de aquí, ¿ángulo interno o ángulo externo? Interno. 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 ¿Y tenemos los otros internos? Sí, Sí, Sí. tenemos este interno de aquí y Porque el este interno de aquí. porque ¿Cuánto el vale? cuadrito este equivale a 90. Correcto, este mide 90. Entonces, ¿cómo encontramos esta X? ¿Con cuál teorema? Con Con el el 1. uno. Con el Sí, 1. uno. 180 menos 35 menos 90. Siempre que vayamos a usar el teorema 1, lo que hay que hacer es restar los dos ángulos internos que tenemos a 180. Así de fácil. ¿Cuánto es 180 menos 35 menos 90? 55. 55 grados. Entonces este ángulo mide 55 grados. Profe, yo en el que sigue, en el que dice 65, 25 y el cuadrito me enredé mucho. No sé si lo tengo bueno o no. Listo. Borro, chicos. Acuérdense que revisen el video para que se revisen o los que no me lo enviaron se completen la práctica. Ok. En este de aquí. Sí, Ok, vean. Este de aquí, lo primero que analizamos, ¿es un ángulo externo es un ángulo externo o un ángulo interno lo que nos están pidiendo? Externo. 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 Entonces, como nos están pidiendo un ángulo externo, ustedes se van a todos los teoremas de ángulos externos que hay. Está el teorema 2, que dice que es 360 menos los externos. ¿Tenemos otros externos? No, No. no, Ese solo tenemos uno. lo desechamos, ¿verdad? No nos sirve. Tenemos un externo y un interno consecutivos, ¿verdad? Ujú. Se puede usar ese. O tenemos un externo y los dos internos opuestos a él. Se puede usar ese. ¿Cuál usan ustedes? El que quieran. Yo digo que usemos el de el de la X y el del 65. Ok, el teorema 3. Sí. Que Judith dice que usemos el teorema 3. Aquí tenemos Yo un también usé ese. externo y aquí tenemos un interno. Por teorema 3, dice que lo que hacemos es sumarle a 180. Lo que hacemos es a 180 restarle la medida que tenemos. ¿Y cuál medida tenemos? 65. 65. Ah, Porque se puede hacer al revés, chicos. Puede ser que tengan el externo y ocupen el interno. 115. Entonces aquí restarían el otro y les da el de aquí adentro, pero es exactamente lo mismo. Entonces esto queda 115. 115. Entonces ese es el valor de X, 115 grados.
digamos que Adriana y Jimena no quisieron usar ese teorema, el teorema 3 aquí. Quisieron usar el teorema 4. Se puede. ¿Se puede? Teorema 4. ¿Qué decía el teorema Pero no es que- 4? Pero no es que el teorema 4 nada más es con dos ángulos internos. Con dos ángulos internos opuestos al externo. ¿Cuáles serían los dos ángulos internos opuestos al externo? 65 y... No, opuestos. Ah, 25 y 90. 25 y 90, correcto, Judith. 25 aquí y 90 aquí. Y el teorema 4, esto lo estoy haciendo en verde porque es lo que vamos a usar ahí en el teorema 4. El teorema 4 dice que esa X la tenemos sumando esos dos internos opuestos a él. ¿Cuánto es 25 más 90? 115. 115. Entonces, me usen el teorema 3 o el teorema 4, vean que llegan a la misma respuesta. Y cualquiera de los dos va a estar bueno. ¿Entendido? Sí. Bueno, voy a borrar, pero pues Sí. dejemos ahí solo el teorema 3, porque el teorema 4 ya lo hicimos en otro ejercicio. Para que veamos ahí eso nada más. Y aquí vamos a usar el teorema 3. ¿Por qué vamos a usar el teorema 3? Porque tenemos que encontrar uno externo. ¿Lo ven? Sí. Y tenemos los dos internos opuestos a él. Sí. Sí. Acuérdense que los opuestos son los que están totalmente al otro lado. Profe, ¿no sería teorema 4? Sí, teorema 4. ¿Qué dije yo? 3. Sí. 3. Sí, perdón. Entonces, sabemos que este cuadrito mide 90. 90. Y esta X la vamos a encontrar con el teorema 4, que dice que X es igual a 39 más 90. ¿Cuánto nos queda eso? 129. 129. Muy bien, Dylan. 129 grados. Eso me queda el valor de X. ¿Entendido? Sí. Chicos, ¿es fácil Sí. o es difícil el Sí. tema? Sí, es medio Fácil. fácil, pero medio Fácil, nada más confuso. falta práctica. Aunque a veces uno se confunde, pero Es que pues, es nada más de analizar. Ustedes lo que tienen que hacer es analizar qué les están pidiendo, un ángulo externo o un ángulo interno, y ver la información del triángulo. Si el triángulo tiene ángulos internos, ángulos externos, para saber cuál teorema usar. Es lo único que tienen que hacer. Borro. Ok, nos faltan 5. Ok, ya hicimos estos dos. Vamos por este de aquí. Vean que facilito este. ¿Cuál teorema nos sirve? Ya ustedes lo comienzan a hacer visualmente. 3. Con la práctica, ustedes vean que con la práctica ya empiezan a hacerlo sin pensarlo. ¿Cuál teorema me sirve? Y me dijeron de una vez. El 3. El ángulo mide 90. No. Pero el ángulo no, O sea, el cuadrito ese mide 90. Ah, ok. Sí, Este pero cuadro. ese no se no es necesita. necesario. No Sí, es este- necesario usarlo. este no lo Exacto, vamos no a usar. necesario. Vamos a usar el teorema 3, que dice que nosotros tenemos un ángulo interno y un ángulo externo. Consecutivos, ¿verdad? Sí, consecutivo. Porque están a la par. Entonces, el teorema 3 lo que dice es que nada más vamos a tomar el 180 y ¿cuánto le vamos a restar? 43. Y le restamos 180 40. menos 43. Y Chicos, a vean, 137. vean, no se enreden. En el teorema 3 es el único teorema donde vamos a restar solo una cosa. Porque en el teorema 1 restamos 2, ¿verdad? Sí. En el teorema 3 solamente restamos una cosa para que no se hagan enredos. ¿Qué restamos? El consecutivo. El El que consecutivo a está a la ese. par. El que está a la par. ¿Y cuánto nos dio? 137. 137. 137 grados. Ahora vean. Vean este de aquí. Ya aquí hay que hacer un poquito más de pasos. Me están pidiendo el de X. Y X es un ángulo interno. Interno. Para los ángulos internos solo tenemos un teorema, ¿verdad? Sí.
Y para poder aplicar el teorema de los ángulos internos, yo necesito tener los otros dos internos. ¿Y cuántos internos tenemos? 1. Uno, el de 90, nada más. Nada más ese. Pero les pregunto, ¿yo puedo calcular este ángulo verde? Sí. ¿Con cuál teorema? Lo, suave. Aquí pongámosle una Y porque no lo tenemos. Le vamos a poner a esto Y porque no tenemos ese valor, lo necesitamos para poder encontrar esta X. Entonces, ¿cómo encontramos esta Y? Usando el teorema 3. Usamos el teorema 3, esto mismo de aquí. Tenemos un interno y tenemos un externo. Lo que se hace es poner 180 menos 132 y ya da el resultado de la Y. Correcto. Teorema 3, 180 menos lo que tenemos, ¿verdad? 132. ¿Cuánto nos da eso? 48. 48. Entonces, nos queda que el Y es 48 grados. ¿Sí entendieron cómo calculamos esta Y? Sí. 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 Ustedes vean, chicos, vean, van a haber ejercicios donde no podemos encontrar directamente la X o la variable. Entonces, tenemos que darnos otras variables para poder encontrarlas. Ya tenemos aquí que esto vale 90. Y entonces aquí ponemos una Y porque tenemos el ángulo interno consecutivo a él. Externo consecutivo a él, perdón. Usamos el Y teorema 3. vale 48. Usamos el teorema 3 y llegamos a que Y vale 48 grados. Todavía no hemos encontrado a X, ¿verdad? No. Pero ahora la podemos encontrar. Sí. Sí. Sí, ¿con cuál teorema? Con el primero, creo. Con el Con primero. el 4. No, con el 1. Con el 1. Ah, sí. Porque lo que estamos encontrando es X. Entonces, aquí sí vamos a poner 180 menos ¿quién? 90 Menos Y y menos 90. 48. Menos 48. Acuérdense que cuando usamos el teorema 1, sí tienen que ser dos datos. Sí. Cuando usamos el teorema 3, es solamente un dato. Hagan esa diferencia, ¿está bien? Ok. ¿Y cuánto nos da eso? 42. 42 grados. Y ahí ya encontramos el valor de X. ¿Ves? Este era un poquito más largo, pero nada nuevo. Primero aplicamos teorema 3 y después aplicamos teorema 1. Yo dije que el 4 porque estaba viendo lo de... Sí, pero estaba malo de todas formas, entonces no. Sí, porque el 4 es el del interno y los dos opuestos a él. El externo, perdón. Ajá. Sí. ¿Entendido ese? Sí. 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 Listo, borro, chicos. Jimena, Adriana, ¿vamos bien? Sí. Bueno. Entonces bajamos, vamos a hacer estos dos de aquí. Ahora ese sí se necesita el 4. Correcto, aquí sí vamos a usar el teorema 4, porque tenemos un externo y los dos internos opuestos a él, ¿verdad? Sí. Sí, pero es fácil, simplemente se suman las dos sumas de que nos Correcto. dan. El teorema 4 dice que X lo vamos a calcular sumando esos dos internos opuestos. Más 20 grados. ¿Cuánto nos da eso? 42. 42 grados. Qué fácil, ¿verdad ese? Sí. Ahora sí, aquí me están pidiendo X y me están pidiendo Y. Chicos, ustedes tienen que acomodarse y analizarlo y determinar cuál letra les funciona encontrar primero, porque usualmente en este no, porque tenemos bastantes datos,
pero usualmente una letra depende de la otra. Entonces, y ahí a veces ustedes pueden, como unos pueden usar el teorema 1, otros pueden usar el teorema 4, o así. Entonces, ustedes deciden. Vamos a encontrar primero a la X. Aquí no me afecta cuál encontrar primero. La X. No, vean, vamos a encontrar primero la Y, para que vean una cosa. ¿La Y con cuál teorema me sirve encontrarlo? Con el 1. Con el 1, ¿verdad? Teorema 1. ¿Por qué teorema 1? ¿La Y es un ángulo interno o un ángulo externo? Es interno. Es interno. ¿Y tenemos los otros dos internos del triángulo? Sí, el 119 y el 30. Tenemos el 119 y el 30. Ahí tenemos los Y eso se otros. restan. Correcto. Entonces, por eso podemos usar el teorema 1, porque tenemos los otros dos internos. Y da Chicos, 61. acuérdense que en el teorema 1 tenemos que restar dos datos. En el teorema 3, solamente uno. Tiene que quedar eso bien claro. ¿Cuándo restamos dos datos y cuándo uno? Entonces, aquí teorema 1 tenemos que restar los otros dos ángulos internos. ¿Y cuánto te quedó? Creo que me enredé en ese, porque yo puse primero puse 180 menos 119 da 61. Y después en el otro puse, Espere, chicos, es que aquí yo puse 118. No sé por qué puse 118. entonces yo tengo bien, da Menos 61. 30. No sé por qué puse 118. No sé, antes no tengo mal. 119 menos 30. Yo no sé por qué, pero hice dos. Bueno, sí. Hice para sacar la Y. 31 grados. 31. No, o Llévale, sea, para sacar la Y. Sí. Está en el otro. llévale 31, ¿verdad? Sí, Sí. llévale 31. No le entendí a Dylan en qué se enredó, pero da 31, ¿verdad? Sí, es que me enredé en la siguiente suma carita bien. Ok. Aquí está X. ¿Es externo o es interno? Externo. Externo. Como ustedes ven, tenemos muchos datos en el triángulo. Entonces, como tenemos muchos datos en el triángulo, podemos usar varios teoremas para encontrar esa X. Podemos usar el teorema 3 o podemos usar el teorema 4. ¿Cuál prefieren usar? El 3 porque es el más fácil. El 3. El teorema 3 dice que lo que vamos a hacer es que X es igual Es igual a 180 menos 119. menos 119. Como es teorema 3, solamente vamos a restar un dato. ¿Y cuál dato? El que está a la par. Y da da 61. Interno. ¿Cuánto da? 61. Ese era el resultado que usted me estaba dando, Dylan. Sí, es que me enredé. Ok. O sea, me estaba enredando. Ya lo En tenía el hecho, pero otro, me estaba. en el 5 lo tuve que corregir básicamente todo. Chicos, vean. Alguien puede venir y decir, no, yo quiero usar el 4. ¿Y qué es lo que hace en el 4? Suma 30 más 31 y da 61. Ustedes deciden cuál. Mientras tengan todos los datos, todo bien. ¿Entendido? Sí. Sí. Adriana, Jimena, Isaac. Entendido. Sí, entendí. Listo. Ok, borro. Y bajamos. Ok, vean este de aquí. Dicen que tenemos que determinar el valor de X, de Y, de Z y de W. ¿Ves? Ya este es un poquito más largo. Entonces, ¿cuál letra tenemos que averiguar primero? ¿Lo tenemos que hacer en este orden que nos dicen aquí? No tenemos No. que hacerlo en este orden. ¿En qué orden lo tenemos que hacer? En el que Yo- más nos convenga. En el que Yo más nos comencé por convenga. Y. Por Yo también Y. empecé por Y. Por Y es la única manera en la que hay que empezar, porque, bueno, y por X también se puede empezar. Entonces, se puede empezar con Y y con X, que somos los que tenemos ángulos a la par. Con Z no, porque Z no tengo casi nada. Y con W menos. Entonces, la mayoría comenzaron con Y. Entonces, todos comencemos con Y. La pregunta del millón. Y, ¿ángulo interno o ángulo externo? Interno. Interno. ¿Y cuál teorema nos sirve ahí? El 3. El 3. 3. ¿Ven cómo ya lo empiezan a dominar solo con verlo? Sí. Sí. El teorema 3 dice que es 180 menos el ángulo que Menos tenemos a la par. ¿Cuál es el de la par? 55. 55.
155. Y da 25. Y eso Sí. da 25. Entonces ya tenemos que Y vale 25. Vean, chicos, no se enreden. Si nosotros estamos encontrando esto de aquí, es porque lo vamos a llegar a usar. Ahora nosotros aquí no vemos una Y. ¿Qué vemos ahora? Un 25. Un 25. Calculemos ahora la X. Ok. La X. Yo no sé si ustedes hicieron ese orden, porque ahora con esta Y también ya podemos encontrar Z. Entonces no sé qué hicieron ustedes. Pero encontremos Yo esta me X. fui a X. Ujú. Esta X es un ángulo Externo. externo. Pero no. Y tenemos el interno, ¿verdad? A la par. Ajá. Sí. ¿Cuál teorema me sirve? El 3. Otra vez, Cuadro. otra vez el 3. Sí, el 3. Otra vez el 3. El teorema 3 nos dice que X va a ser igual a 180 A menos 180 menos 120. menos Y a 120. 70. Y a 160. No, 160 no. 70, ¿no? Ah, no, mentira. No, sí, 100. Ah, no, No. no, no. O sea, 60. puso 70. Ay, no, qué enredo. Voy un toque. No, da Sí, yo no sé 60. qué no, o sea, Da 60. Y 60. Yo no sé por qué puse 160. 60 yo grados. puse 70. Aquí tenemos que X es 60. Ahora, en vez de ver X, vemos un 60. 60. Aquí tenemos un 25 y aquí tenemos un 60. Vean que aquí puse que Y es 25 y X es 60, por si lo vamos a necesitar. Z. Z es un ángulo ¿qué? Interno. 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 ¿Tenemos los otros dos internos? Sí, Sí. se puede usar el teorema 1. Tenemos 120 y ya tenemos Y, que es 25. Entonces podemos usar el El teorema 1. 1, El 1. que dice que Z va a ser igual a 180 menos, Menos 25. Menos 120 y Menos 25. 25. no importa el orden de cómo lo pongan. Puede ser que pongan primero Sí. 120 y después 25, que da lo mismo. ¿Cuánto nos da esa resta? 35. 35. Y con W se puede usar El teorema el 3. teorema 4 El 3. para cambiar un poco, para variar. De hecho, se puede usar el teorema 4, que es sumar estos dos, ¿verdad? Ujú. Se puede usar el teorema 3, que es restándole la Z. Y se puede Ujú. usar el teorema 2, que es a 360 restarle los otros dos externos, que aquí sí los tenemos. Sí, cierto. Bueno, entonces el Yo lo 2, hice el con el 2. 3. Yo voy a hacer, ustedes lo hacen con cualquiera de los tres teoremas. Yo lo voy a hacer con el 2 para variar un poquito. Sí, ves que el profe conoce. Entonces, el teorema 2 dice que tenemos 360 y le vamos a restar los otros externos. ¿Cuánto mide el externo de X? Chicos, 60. 60. ¿Y cuánto mide el otro externo? ¿Cuánto 60. mide el otro? ¿Cuánto? 60. Sí, 60. ¿Cuánto mide el otro externo? Ah, 25. 155. 25 es un interno. Y es un Ah, externo. 155. 155, ¿verdad? Es el otro externo. 155. ¿Y cuánto nos da esa resta? Vale. Me imagino que es lo mismo del teorema que yo usé, pero de ahí está Sí, tiene que dar lo mismo. 145. Sí, sí, da lo mismo. 145 grados. Vean, Entonces lo tengo uno. aquí ya encontramos W. Aquí ya encontramos W. Aquí ya encontramos X. Aquí ya encontramos Y. Y aquí ya encontramos Z. Ya resolvimos el ejercicio. Entonces, vea lo que me acaba de decir Dylan, que él cree que le dio lo mismo del teorema que él usó. ¿Cuál fue el que usted usó, Dylan? El
3. El 3. Y sí ¿Cuál le es dio el tres? 145. Que era a 180 restarle 35, que valía Z. Y otra persona podía llegar y tomar el W y usar el teorema 4. Sumar 120 más 25, que también da 145. Por eso, cuando ustedes tengan todos los datos, ustedes pueden usar el teorema que quieran. Y pueden comprobarlo con otros teoremas para saber si está correcto. ¿Entendido? Sí. Sí.